Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 8 del ciclo 2019-1 virtual tenemos a 4 grandes pensadores de la filosofía moderna. Por eso ustedes pueden leer en su boletín Filosofía Moderna 2, que en realidad son pensadores que vivieron en el siglo XIX. Estoy haciendo referencia a Hegel, a Marx, a Comte y a Nietzsche. Por una cuestión pedagógica voy a empezar por Hegel y Marx y voy a comparar sus ideas porque es bien conocido de que Hegel influencia mucho en Marx. Marx era un chico que todo le iba bien en la vida, estudiaba derecho, hasta que leyó el libro de moda de ese entonces, La filosofía del derecho de Hegel. Y fue tanto el impacto que le causó a Marx este libro que luego decide dedicarse a la filosofía y centrar sus ideas en él. Aunque, en un ejemplo de crítica filosófica, Marx cuestiona las ideas de Hegel, ¿no? ¿Qué deben recordar de Marx y Hegel? Yo voy a plantearle 4 puntos del debate, o 3 para ser preciso. La primera es su concepción de filosofía, la segunda es la frase que ostenta cada uno, la tercera es su ontología. Y también, como un plus de esta clase, su filosofía de la historia. Vamos a empezar por Hegel. ¿Cómo entiende Hegel la filosofía? ¿Qué concepción tiene Hegel de filosofía? Vamos a escribir esto en la pizarra. La concepción que tiene Hegel de filosofía es que la filosofía es el saber absoluto de toda la realidad. ¿Pero qué quiere decir esta frase? Primero está diciendo que la filosofía es un saber, y si ustedes recuerdan perfectamente, cuando vimos la definición etimológica de filosofía, dijimos que la filosofía es el amor a la sabiduría. Cuando le preguntan a Pitágoras a qué se dedicaba, Pitágoras no dice ser un sabio, sino más bien dice ser un buscador de sabiduría. El filósofo ha estado buscando la sabiduría, pero ha sido un amante de la sabiduría. La filosofía no es una sabiduría, porque nosotros buscamos lo que no tenemos, dicen los filósofos griegos. Entonces, cuando yo digo buscar la verdad, buscar la sabiduría, sutilmente estoy reconociendo que no la poseo. Hegel en el siglo XIX dice que el filósofo ya se debe cansar de aquel jueguito de andar detrás de la verdad y debe de una vez por todas capturarla. Entonces Hegel dice, cuestionando la definición etimológica, que el filósofo no debe ser un amante de la sabiduría. La filosofía no debe ser un amor a la sabiduría, sino más bien la sabiduría. Primer concepto de la frase. El segundo es que es un saber absoluto. El contexto en el que vive Hegel es bastante interesante porque la filosofía estaba siendo bastante criticada en vista que las ciencias naturales estaban avanzando. Entonces lo que hace Hegel es replantear la labor de la filosofía y decir que la filosofía es un discurso que va a unir los discursos de la ciencia. Porque los discursos de la ciencia son discursos parciales. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Vamos a verlo en la pizarra. Hegel dice que si a mí me interesan las ciencias, por ejemplo acá tenemos las ciencias, a mí como científico no me interesa toda la realidad, me va a interesar una parte de la realidad. Por ejemplo, a los biólogos no les interesa toda la realidad, le interesa los seres vivos. A los astrónomos, a la astronomía, no le interesa toda la realidad, le interesa una parte, los cuerpos celestes. A los matemáticos no les interesa toda la realidad, les interesa una parte, los números. A los sociólogos no les interesa toda la realidad, les interesa la sociedad. Entonces tenemos, dice Hegel, que la ciencia es un discurso regional, selectivo de la realidad, como vamos a ver en la semana 13, cuando enunciemos en epistemología las características de la ciencia. A un científico no le interesa toda la realidad, le interesa una parte de la realidad. Entonces lo que dice Hegel es que la filosofía va a unir eso que la ciencia divide y en ese sentido va a ser un saber totalizador o absoluto de toda la realidad. Por eso no es para nada casualidad que Hegel haga una analogía entre la filosofía y el búho de Minerva. ¿Por qué Hegel identifica la filosofía con el búho de Minerva? En esta analogía, las aves normales, las que emprenden el vuelo durante el día, serían las ciencias. Pero cuando llega la noche, un pájaro, una paloma no puede volar. ¿Pero quién sí puede ver? Una lechuza. Entonces, lo que dice Hegel es que cuando las ciencias ya no tengan nada que decirnos sobre la vida, la filosofía, como un búho,
va a emprender el vuelo y va a armonizar todos esos discursos parciales, ¿no? Muy bien, esa es la concepción de filosofía que tiene Hegel. Hegel también, jóvenes, señala que todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir esta frase, profesor? Porque parece una suerte de tautología. Cuando Hegel dice que todo lo real es racional, quiere decir que el filósofo conoce la realidad con su razón. Y cuando quiere decir que todo lo racional es real, quiere decir algo incluso un poco más soberbio, que solamente existe lo que es racional. Para entender cabalmente esto, tenemos que comprender la ontología de Hegel. Y la ontología de Hegel es fundamentalmente idealista. Hegel es representante del idealismo, ¿no? Bueno, acá para completar el esquema vamos a poner que la filosofía es totalizadora. En cambio, las ciencias, como hemos visto, son un discurso regional. La filosofía une lo que las ciencias separan. Pero les estaba comentando lo del idealismo. ¿Qué es el idealismo? La corriente filosófica que señala que primero existe la idea y luego la materia. Primero existe la idea y luego existe la realidad. ¿Qué ejemplo pone Hegel? Hegel se pregunta, ¿por qué nosotros debemos recordar a Jesús? Y la respuesta que se da Hegel es que Jesús en el siglo I nos trae la idea de la libertad. A decir de Hegel, Jesús es el primero que nos dice todos somos libres e iguales. Trae la idea de la libertad. Sin embargo, les pregunto, ¿en el tiempo de Jesús todos eran libres e iguales? No. Y Hegel dice, no importa, porque una vez que ha surgido la idea, la misma realidad va a encargarse de que esta idea se materialice, se realice, se encarne. Y así tenemos que esperar, dice Hegel, 17 siglos, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre, para ver que todos los hombres son libres e iguales. ¿Pero qué surgió primero? La idea de libertad. Esa es una lectura idealista de la historia. Primero surge la idea y luego surge la realidad. Entonces, vamos a esperar muchos siglos para que esta idea se materialice y se haga realidad. Entonces, acá tenemos la libertad, pero como realidad. Incluso, jóvenes, Hegel consideraba que la idea de libertad se movía de Oriente a Occidente. Y esto, además, jóvenes, ha venido en un examen de admisión. Para Hegel, ¿qué es la historia? La historia es el despliegue, o sea, es el hacerse realidad de la idea de libertad, ¿no? Y la libertad se mueve de Oriente a Occidente. ¿Por qué, profesor? Vamos a explicar esto con un esquema. Por ejemplo, dice Hegel, en Oriente, en el mundo persa, solamente uno era libre. ¿Han visto la película 300? En esa película se ve que del bando de los persas, el único libre era Jerjes. Incluso trataba a las otras personas como objetos. Si los generales no podían conquistar estos 300 valerosos espartanos, los mataba. Hegel diría que solamente había una persona libre del bando de los persas, Jerjes. Sin embargo, la libertad se mueve luego a Occidente y su primera fase, Grecia y Roma. Porque por más que querramos idealizar la noción griega de democracia, en la democracia griega no todos eran libres iguales. Por ejemplo, no eran ciudadanos las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros. Entonces, en el mundo griego y romano, algunos eran libres. ¿Es una ventaja, una ganancia? Sí. Tenemos que algunos son libres. Es recién, dice Hegel, en el mundo moderno, Francia y Europa, donde todos son libres. ¿Eso qué quiere decir? Que la idea de libertad se mueve de Oriente a Occidente. Y por eso, esta pregunta de examen de admisión nos dice que la historia es el proceso de desarrollo de la idea de libertad.
Incluso las feministas dicen, por ejemplo, que la Declaración de los Derechos del Hombre se centró en los varones, pero, por ejemplo, las mujeres no podían votar hace un siglo en el Perú, pero poco a poco la idea de libertad y de igualdad ha ido ganando terreno. Una persona de la comunidad LGTB diría que ellos no son libres ahora, no se pueden casar, no pueden heredar, al menos en el Perú. Entonces esa idea se va realizando. Una lectura hegeliana de la historia diría que uno se plantea ideas, sueños profundos, pero que estos poco a poco se van haciendo realidad. Otra cosa que no quería, digamos, perder o aprovechar la oportunidad para que ustedes conozcan, por más que no está desarrollado así como lo voy a trabajar, es la idea de dialéctica. ¿Qué es para Hegel la dialéctica? A ver, vamos a ver esto en un cuadro. La dialéctica, primero, lo más elemental es que ustedes entiendan que es el método de Hegel. El método de Hegel que además consta de 3 etapas, que son la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es la afirmación. La síntesis es, la tesis es la afirmación, la antítesis es la negación y la síntesis es la negación de la negación. Ejemplo, profesor. Vamos a poner un ejemplo. Y de paso repasamos lo que vimos la semana pasada. Había un movimiento filosófico que decía que la fuente del conocimiento es la razón. ¿Qué movimiento señalaba esto? El racionalismo de René Descartes. Muy bien, es tesis porque está afirmando, la fuente del conocimiento es la razón. Pero luego surgió un movimiento que negó esto, porque dijo que la fuente del conocimiento no es la razón, sino la experiencia. Esto sería la antítesis, porque está negando el empirismo de John Locke, niega lo del racionalismo. Sin embargo, dice Hegel, suele ocurrir que hay un tercer momento de síntesis, pero ojo, no es una síntesis como borrón y cuenta nueva, sino es una síntesis en el sentido de que toma lo mejor de la tesis y de la antítesis. Les pregunto a ustedes qué movimiento de la historia de la filosofía toma lo mejor del racionalismo y del empirismo. El criticismo de Immanuel Kant, que dice que la fuente del conocimiento es la razón y la experiencia. En esta segunda parte del video, jóvenes, quiero centrarme en la crítica filosófica que establece a los puntos que hemos visto a propósito de Hegel, el filósofo alemán Karl Marx o Carlos Marx. Lo primero que más cuestiona de Hegel es su visión de la filosofía, porque para Hegel la filosofía es un saber teórico absoluto de toda la realidad. Marx dice que la filosofía no es algo única y exclusivamente teórico. Y esto se prueba en su famosa frase, los filósofos solo han interpretado al mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir esta frase? Vamos a verlo en la pizarra. Que la filosofía para Marx tiene 2 aspectos. Por un lado, la filosofía es una teoría, eso es verdad, porque la filosofía o el filósofo quiere interpretar la realidad. Supongamos que uno de ustedes se pregunta, profesor, ¿por qué existe pobreza? Si lee a Marx, lee El Capital, se va a dar cuenta que la raíz de la pobreza para Marx es la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada crea clases sociales. Quienes tienen el dinero o la propiedad privada serían los burgueses. Y quienes no tienen la propiedad privada y por eso venden lo único que tienen, su fuerza de trabajo, son los proletarios. Entonces, un chico viene a San Marcos, estudia 5 años economía y comprende que la causa de las injusticias sociales es la propiedad privada. Marx diría que en ese punto está en una fase de interpretación de la realidad. Ya interpretó correctamente la realidad. Ahora, ¿qué se espera? Que esa interpretación conduzca a una praxis social, a un cambio de la sociedad, lo que Marx llama revolución, aniquilar la propiedad privada.
es decir, insertarnos en el comunismo. Por eso, buenos ejemplos de marxistas son Lenin, que interpretó la sociedad rusa y luego la transformó. Es también Mao Zedong, que interpretó la sociedad china y la transformó. Es también el Che Guevara y Fidel Castro, interpretaron la sociedad cubana y la transformaron. O sea, un filósofo para Marx no es aquel que solamente se queda contemplando la realidad y viendo los problemas, sino que identifica la causa y luego cambia la realidad. Por eso Marx se burlaba un poco de Hegel al decir lo siguiente: los alemanes piensan en la revolución, los franceses la hacen. O sea, dando cuenta del carácter práctico también de la filosofía. Sin lugar a dudas, esta es una crítica a las tesis de Hegel. Entonces, para redondear esa idea, debemos decir que la filosofía es teoría, pero también una praxis, porque el filósofo debe transformar la realidad, no solamente interpretar. Quizás por eso un marxista en sentido estricto no es alguien que se quede en la universidad dando clases de marxismo. Él quiere emprender la lucha armada. Marx es muy claro en ese sentido, ¿no? La filosofía tiene que transformar la realidad y hacer una revolución. Sin embargo, Marx también critica la ontología de Hegel. Vimos que Hegel era idealista. ¿Qué era el idealismo? Considerar que primero es la idea y luego la materia. Por el contrario, Marx es materialista. Piensa que primero es la materia y luego la idea. Entonces, vamos a poner acá materialismo. Considera que primero es la materia y luego la idea. Ahora, quiero que entiendan muy bien este punto, porque algo bien fácil para criticar a un filósofo es tergiversarlo y hacer que diga cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay una tergiversación de Marx y del materialismo que se expresa en un famoso chiste, digamos, popular. Conversa un médico que se especializa en operar cerebros y un astronauta. El médico es creyente y el astronauta es ateo. El astronauta le dice en tono jocoso al médico: yo he viajado al espacio exterior, pero nunca he visto a ningún ángel ni a tu Dios por ningún lado del universo. Y el médico creyente le dice: bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Este chiste se suele decir para criticar a los supuestos materialistas que dicen que solamente existe la materia. La pregunta es: ¿un materialista dice que solo existe la materia? No dice eso. Lo que dice un materialista en sentido estricto es: solo existe la materia o todo es manifestación de la materia. Lo que te diría un materialista como Marx sería: ¿puede existir un pensamiento sin la base material del cerebro? O sea, el pensamiento tiene una base material, o sea, no quiere decir que solamente existen cosas materiales. Además, eso es algo absurdo, ¿no? Creer que solamente existen cosas materiales. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Claro, si ustedes me preguntan: profesor, ¿y por qué se llama materialismo dialéctico? Se llama materialismo dialéctico porque si bien Marx critica la ontología de Hegel, su idealismo toma su método de la dialéctica, o sea, la materia tiene un movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Profesor, tengo una nueva pregunta, pero en la separata también hablan de materialismo histórico. Sencillo, el materialismo histórico es aplicar el materialismo dialéctico al estudio de la historia y de la sociedad. Por eso se llama materialismo histórico. O sea, cuando tú como marxista estudias la sociedad, vas a las facultades sociales, eres un sociólogo, pero tu método es el materialismo, se te llama materialista histórico. Y la principal ley del materialismo histórico es que la estructura económica determina la superestructura. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Vamos a verlo en un cuadro. Antes de pasar al cuadro, quería decirles que para Marx, como bien señala su separata, el trabajo es algo importante en el hombre. Porque cuando el hombre trabaja, se inserta en una red de relaciones sociales de producción. Si yo trabajo en una empresa, o soy un obrero, o soy un ingeniero, o soy el dueño de la empresa. Eso es una relación social. Y lo que va a decir Marx es que el lugar que ocupes en la producción va a determinar tu manera de pensar. La estructura económica va a determinar la superestructura económica. ¿Pero qué es la estructura y la superestructura, profesor? Eso precisamente lo vamos a ver en la pizarra. Marx dice que la estructura económica son las relaciones sociales de producción.
y que la superestructura son las formas de pensar. En buen cristiano podríamos decir que la estructura es la economía y que la superestructura es la ideología. Aunque en su separata también les han puesto que la superestructura es la conciencia social y que la estructura es el ser social. ¿Qué está diciendo Marx? Que la estructura económica determina la superestructura ideológica. ¿Pero qué quiere decir eso, profesor? Me lo he explicado técnicamente, pero quisiera un ejemplo para relacionarme con esta teoría marxista. A ver, además fue estudiado en una tesis de antropología de San Marcos, el famoso muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza es un muro que se encuentra entre los distritos de Surco, La Molina y Pamplona Alta, que es Villa María con San Juan del Lurigancho. Es un muro que en buen cristiano separa pobres de ricos, aunque las personas de La Molina dicen que lo hicieron porque estaban invadiendo su terreno y que lo hacen por seguridad y más, ¿no? A ver, supongamos que es interesante el ejemplo porque es un mismo cerro que tiene un muro y en una parte están los burgueses, podríamos decir en jerga marxista, y en la otra parte están los proletariados, quienes no tienen propiedad privada, los burgueses sí la tienen. Supongamos que nos hacemos amigos de una persona de cada parte del cerro, de La Molina y de Pamplona Alta. Si yo le pregunto a un chico de La Molina si está a favor o en contra de la propiedad privada, ¿qué probablemente me diga él? Quizás esta persona, diría Marx, me va a decir: mi papá me ha podido enviar a estudiar al extranjero porque tiene una fábrica, por eso tengo dinero, por eso me compró un carro como regalo cuando terminé mi universidad. Entonces, Eleazar, después de pensar mi respuesta, creo que yo estoy a favor de la propiedad privada. Y luego le preguntamos: ¿tú estás a favor del capitalismo o del comunismo? Va a recordar sus clases de historia y va a ver que el capitalismo defiende la propiedad privada y va a decir: yo estoy contento con el capitalismo. Luego le preguntamos a este chico de Pamplona Alta: ¿tú estás a favor de la propiedad privada o en contra? Y él va a recordar: cuando era niño no veía a mi papá precisamente porque tenía 2 trabajos, era obrero. Así que, Eleazar, yo estoy en contra de la propiedad privada. ¿Tú eres capitalista o comunista? Soy comunista porque el comunista abole la propiedad privada. Luego les pregunto yo a ustedes: ¿por qué un chico de La Molina y de Pamplona Alta piensan de manera diferente? La respuesta de Marx sería porque ocupan lugares diferentes en la estructura de producción. Es más, ¿quién es más probable que cree en Dios? El proletariado. Por eso Marx dice que la religión es el opio del pueblo, porque como el proletario no puede ser feliz acá, va a querer ser feliz en algún lado, y por eso suele creer en un paraíso donde ese valle de lágrimas en el cual vivió, que es la tierra, va a ser abolido, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo pertinente para que ustedes entiendan esta teoría de la estructura y la superestructura. Otra cosa, jóvenes, bastante importante de Marx, que no está en su separata, pero es como un extra point de este curso o de esta clase, en todo caso, sería: ¿cuál es la filosofía de la historia para Marx? Que además fue una pregunta de examen de admisión y por eso quiero recordar esto. Para Marx, el motor de la historia no es la libertad, como diría Hegel, sino es la lucha de clases. Vamos a poner acá: el motor de la historia es la lucha de clases. Porque yo tengo, por ejemplo, en el esclavismo, 2 clases que luchan: amo y esclavo. En el feudalismo tengo al señor feudal y al siervo. En el capitalismo tengo a la burguesía y al proletariado. En el comunismo, ¿qué clases sociales tendré? Ninguna, porque como no hay propiedad privada, en efecto, no hay clases sociales. Para esta tercera parte del video, jóvenes, vamos a ver la filosofía de Augusto Comte. ¿Qué deben saber de Augusto Comte? Lo primero y más elemental es que es fundador del positivismo. ¿Qué es el positivismo, profesor? Cuando ustedes vean una corriente filosófica, por ejemplo, racionalismo, quítenle ismo, que es un prefijo que nos viene del griego que quiere decir corriente de pensamiento. Racionalismo, quítenle ismo, ¿qué queda? Razón. El racionalismo es la corriente filosófica que considera que la razón
es fundamental en el proceso de elaborar ideas. Idealismo, quítenle ismo, ¿qué queda? Idea. El idealismo considera que la idea es lo fundamental. Entonces, si ustedes ven positivismo y quitan ismo, queda lo positivo. Para Comte, lo positivo es lo dado en la experiencia, los hechos. Y por ello no es casualidad que para Comte el modelo de saber sea aquel que verifique empíricamente lo que dicen las ciencias. Y es interesante porque mientras Marx veía el desarrollo de la ciencia, veía las empresas y veía la explotación, Comte, por el contrario, admiraba mucho la ciencia, a tal punto que considera que la ciencia es el modelo de saber, ¿no? Eso es el positivismo. Lo interesante de Augusto Comte es que antes de llegar a la ciencia, dice Comte, el espíritu humano ha pasado por 2 etapas previas. Y eso es lo que se conoce como la ley de los 3 estadios. ¿Cuáles son estos 3 estadios? Teológico, metafísico y científico. Voy a explicar esto a propósito o a raíz de un cuadro que tengo, la pregunta que responde cada periodo o cada estadio, la respuesta, la facultad y el modelo de saber. Por ejemplo, en el estadio teológico, para Augusto Comte, la pregunta fundamental es ¿cuál es la causa de la naturaleza? Alguien que está en el estadio teológico diría que es un ser sobrenatural. Y con sobrenatural quiero decir que es un ser que está por encima de la naturaleza, no es la naturaleza, pero que la ha creado. Por ejemplo, Dios. Las personas de este estadio suelen creer que comprendemos este Dios por fe o por imaginación. Y en vista de ello, no es casualidad que el modelo de saber sea la religión. Lo interesante es que para Augusto Comte el estadio metafísico intenta responder a la misma pregunta del estadio teológico. ¿Cuál es la causa de la naturaleza? Pero lo interesante es que, a pesar de que es la misma pregunta, la respuesta es diferente, porque la respuesta suele ser un ser racional. El primer motor inmóvil, podríamos pensar en Aristóteles, el demiurgo de Platón. Y como es un ser racional, no es casualidad en ese sentido que la facultad que prime en este estadio metafísico sea la razón o la abstracción. ¿Y cuál es el modelo de saber que se basa en la razón? La filosofía. La filosofía. Pero tenemos un tercer estadio para Augusto Comte. Y en el tercer estadio, el positivo, Comte dice que la pregunta ya cambia de tenor. Porque la pregunta que se hacen las personas del tercer estadio es la pregunta por el cómo. ¿Cómo se dan los fenómenos? Si tú preguntas cuál es la causa, ¿no? Por ejemplo, para Comte, quien pregunta cuál es la causa final, la causa material, la causa formal, eso es metafísica, dice Comte. Eso es filosofía. La pregunta científica es cómo se me dan los fenómenos. Y en estos fenómenos, dice Comte, yo voy a tratar de encontrar una regularidad. Y esa regularidad se llama ley científica. Entonces, la pregunta del estadio positivo es el cómo, no es el qué. ¿Cómo se dan los fenómenos? Y en estos fenómenos, como hemos dicho, vamos a encontrar una ley. Y una ley científica no se basa, como en el estadio teológico, en la fe, no se basa en la razón, sino que más bien se basa en la experiencia y en la razón. Y el modelo de saber que busca leyes y se basa en la experiencia, para Augusto Comte, es la ciencia. Y conforme avanza el conocimiento, acá está el progreso. Dos cosas para afinar este cuadro. La primera es que les pueden hacer preguntas del siguiente tipo. Supongamos que un chico postula un trabajo, lamentablemente no ingresa y cuando vuelve a su casa su mamá le dice: no ingresaste a ese trabajo porque no fuiste a misa conmigo. Y les preguntan en el examen de la pre, ¿en qué estadio se encuentra esta mamá? En el estadio teológico. Esas personas que consideran
explicar las cosas porque no vas a misa o porque no te bautizaste, están en el estadio teológico. Los filósofos están en el estadio metafísico, pero los científicos, un biólogo, un químico, están en el estadio positivo. Incluso Comte dice que estos estadios eran como el desarrollo de un ser humano. El estadio teológico sería la niñez de la humanidad. ¿Por qué la niñez? Porque eran ingenuos los seres humanos de ese entonces. De pronto había un movimiento telúrico y se preguntaban, ¿qué estamos haciendo mal que Dios nos está castigando? Claro, como no podían explicar el movimiento telúrico por esto de las placas tectónicas, daban cualquier causa. Luego hay un desarrollo con el estadio filosófico. Está la adolescencia, dice Comte. ¿Por qué la filosofía se asocia con la adolescencia? Porque el filósofo, dice Comte, se revela frente a la experiencia. Y luego el tercer estadio, el estadio positivo, es el estadio de la madurez del intelecto humano. ¿Por qué? Porque el científico puede probar lo que dice. Es decir, para Comte existe un progreso. Y además es bastante importante que sepan que para Comte el fin de la ciencia es un fin utilitario. A medida que avance la ciencia, la humanidad va a tener más bienes, más bienestar. Y para esta cuarta parte del video, jóvenes, tenemos un filósofo bastante querido, pero también odiado a veces, ¿no? Nietzsche. Nietzsche es muy querido por los jóvenes. Yo me he dado cuenta que cuando uno enseña filosofía y toca Nietzsche, los jóvenes suelen entusiasmarse. ¿Por qué? Porque Nietzsche es un autor muy crítico. Y como dice este poeta chileno, o antipoeta chileno, Nicanor Parra, un joven por definición es alguien rebelde, contestatario. Entonces cuando uno lee a Nietzsche que critica la religión, ese afán crítico de burla, el joven suele emocionarse cuando lee a Nietzsche. Pero esta misma razón hace que ciertas personas lo odien. ¿Quiénes? Los cristianos. Porque Nietzsche tiene una frase muy dura para los cristianos que les parece que, digamos, es expresión de la locura. Dios ha muerto. Nietzsche es muy duro con la religión. Entonces por eso algunos lo odian, pero otros lo admiran mucho, ¿no? La filosofía de Nietzsche, jóvenes, se puede resumir en que representa una crítica a la filosofía occidental. Por eso, en su famoso libro, Filosofando a martillazos, Nietzsche dice que él critica, ¿no? Incluso en un libro dice que él es dinamita, porque él, si la cultura occidental es una suerte de edificio, él va a llegar como un kamikaze y va a destrozar todos los valores de la cultura occidental, incluso va a destrozar a Dios, porque él dice que Dios ha muerto. Entonces, Nietzsche, me parece acertadamente, cree que lo que nosotros llamamos cultura occidental es la unión o la síntesis entre cristianismo y filosofía griega. Por eso lo que va a hacer Nietzsche es criticar estos dos frentes. ¿Qué critica Nietzsche de la cultura griega? Critica la filosofía, en realidad, de la cultura griega, pero en específico critica a Sócrates. ¿Por qué? Porque Nietzsche, como dice en El origen de la tragedia, la cultura griega tenía dos espíritus, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. ¿Qué representa, profesor, cada espíritu? Vamos a verlo. Acá está la crítica. Bueno, el espíritu apolíneo representa la razón, dice Nietzsche. Razón que suele ser mesurada, ¿no? La razón siempre establece límites. Pero también tenemos un espíritu dionisíaco, que es el espíritu instintivo. Y los instintos no suelen ser nada mesurados, más bien desmesurados. La tesis que defiende Nietzsche en El origen de la tragedia es que la cultura griega era, digamos, le daba tributo a ambos dioses, tanto a Apolo como a Dionisios. Apolo tenía las artes, las letras, la filosofía, pero también le daba tributo a Dionisios. ¿Cómo? Ustedes habrán escuchado hablar de las fiestas dionisíacas. Incluso Eurípides tiene una famosa tragedia, Las Bacantes, con B labial, Las Bacantes. ¿Qué eran las Bacantes? Eran las sacerdotisas del dios Baco. Y en esa tragedia de Eurípides, Las Bacantes, se cuenta, jóvenes, ¿cuál era la manera de rendirle tributo a Dionisios? La manera era mediante orgías, porque lo que se hacía en una fiesta dionisíaca era tomar vino hasta perder el conocimiento
y la forma de rendirle tributo a Dionisio era mediante el acto sexual, pero ojo, no biunívoco de una pareja, sino, digamos, de una orgía. Entonces lo que dice Nietzsche es, los griegos solamente eran razón, como creía Goethe, por ejemplo, el autor de las cuitas del joven Werther, creía que la cultura griega era una cultura admirable porque era la cultura de la razón. Y lo que le dice Nietzsche oponiéndose es que no, así como tienen a Apolo, también tienen a Dionisio. El hombre griego era racional, pero también le daba a los instintos lo que debía darle. Sin embargo, esto va en equilibrio hasta que aparece el primer payaso de la cultura griega, así lo llama Nietzsche a Sócrates, porque Sócrates es demasiado racional, creía que la razón te iba a ser una buena persona y era bastante reprimido, dice Nietzsche. Sin embargo, lo que Sócrates atisba, quien lo lleva a otro nivel, es su máximo discípulo Platón. Recordarán ustedes que Platón tiene una definición del hombre, porque Nietzsche nos dice que el hombre griego sabía que era un alma, pero un alma en un cuerpo. Por eso los griegos, si bien cultivaban su alma, la filosofía, las artes, también cultivaban su cuerpo. Ellos crean las Olimpiadas. Si ustedes ven, digamos, ¿no?, las esculturas de los griegos, eran personas que se nota que cultivaban su cuerpo. O sea, los griegos eran cuerpo y alma. Hasta que viene un tal Platón, dice Nietzsche, y nos dice, no, tú no eres un cuerpo, tú eres un alma prisionera en un cuerpo. Entonces está traicionando, está poniendo el alma sobre el cuerpo. Además que para Platón la filosofía era una preparación para la muerte. ¿Qué quería decir que la filosofía es una preparación para la muerte? Que mi alma es inmortal y ha caído a este cuerpo. Que yo, toda mi vida como filósofo, preparo a mi alma para que deje este cuerpo y vuelva ¿a dónde? Al mundo de la sí, al mundo de las ideas. Y por eso Nietzsche dice que por estas dos ideas, creer que el hombre es alma y creer que la felicidad del hombre no está en este mundo, sino en otro mundo, Platón es el primer griego que apesta a cristianismo. Y Nietzsche es muy duro con Platón porque dice, con Platón algo comienza a podrirse en la cultura griega, porque el hombre griego que amaba su cuerpo, amaba sus instintos y amaba esta vida, con Platón comienza a amar más su alma, a despreciar su cuerpo y comienza a pensar que su verdadera vida no es esta. Algo comienza a podrirse, dice Nietzsche, por eso Platón es el primer griego que apesta a cristianismo. No obstante, lo que Platón plantea para Grecia, quien lo mundializa mediante una religión es Pablo, cristianismo. Y por eso esa es la segunda crítica de Nietzsche a la cultura cristiana, el cristianismo. Entonces, para terminar este cuadro, habría que decir que acá está Sócrates, en el espíritu apolíneo. Y está su discípulo Platón, quien desprecia el cuerpo al decir que el hombre es un alma inmortal en el cuerpo. Para que entiendan la crítica de Nietzsche al cristianismo, que está bosquejada fundamentalmente en dos textos, el Anticristo y la genealogía de la moral, primero debemos entender el contexto en el cual surge su pensamiento. Nietzsche está después de Darwin, y a decir de Nietzsche, la gran enseñanza de Darwin era que el hombre era un ser natural. El hombre no era un ser al margen de los instintos de la naturaleza. El hombre también se sometía, podríamos decir, a las leyes de evolución. Entonces Nietzsche dice que si el hombre es un ser instintivo, que tiene instintos como los animales, cualquier persona que hable de moral y de ética debería ver si sus normas y preceptos morales se condicen con sus instintos o quizás lo contradicen. Porque si la ética plantea algo que va en contra de mis instintos, yo no voy a poder cumplirlo. Entonces nadie me podría achacar eso. Entonces, para dar normas que se puedan cumplir en la sociedad, tendríamos que ver que esas normas morales no vayan en contra de nuestros instintos. En ese sentido, Nietzsche va a estudiar la moral, pero para Nietzsche la moral es la moral cristiana. Entonces va a estudiar el cristianismo y lo va a resumir en 3 preceptos. Y bueno, va a decir que el cristianismo además es la moral del esclavo. Entonces vamos a poner acá, en la pizarra, moral del esclavo
versus la moral del amo. La moral del esclavo, o sea, la moral cristiana, dice Nietzsche, se caracteriza primero porque niega el cuerpo. Nietzsche nos diría que esta visión negativa que tenemos hacia la sexualidad, este creer que todo lo que proviene del cuerpo es cochino, bajo e inferior, es una idea del cristianismo. El cristianismo nos ha hecho creer que todo lo relativo al cuerpo y mucho más a la sexualidad es algo inferior. A tal punto, dice Nietzsche, que el cristiano cuestiona el que uno desee a otra persona, solo con el pensamiento. Recuerden ese versículo y además mandamiento. Si deseas a alguien con el pensamiento, estás pecando. O sea, el cristiano suele negar el cuerpo, primero. Segundo, el cristiano suele defender la igualdad y la compasión. Vamos a escribir esto. Defiende la igualdad y la compasión. ¿Por qué para un cristiano todos somos iguales? El chico que vive en Pamplona Alta, que el chico que vive en La Molina, ¿por qué son iguales? Porque ambos son hijos de Dios. Y si alguien es más fuerte y tiene más dinero que otro, debe ayudarlo. Ahí está la caridad cristiana y la compasión. Muy bien, dice Nietzsche, el cristianismo suena bonito, suena bien, pero ahora vamos a ver si esos ideales se condicen o no con nuestros instintos, con la moral del amo. Y Nietzsche dice que todo ser vivo tiene dos instintos básicos. El instinto de la autoconservación, para eso yo como, duermo, respiro, y también el instinto de la conservación de la especie, para lo cual yo debo unirme en un acto sexual con otro individuo de otro sexo de mi misma especie. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el cristianismo niega el cuerpo, los instintos nos hacen afirmar el cuerpo. Mientras el cristianismo niega la sexualidad, un instinto básico de todo ser humano es perpetuarse en la especie, la conservación de la especie. Entonces ya vemos que el cristianismo no comienza bien, porque el cristianismo niega la sexualidad cuando nosotros estamos acá, diría Nietzsche, por un acto sexual. Claro, habría que agregar en un trasfondo de amor y todo, pero un acto sexual. Entonces el cristianismo niega eso que es algo tan elemental. Primer punto flaco, podríamos decir, ¿no? Que estudiando la naturaleza nosotros afirmamos nuestro cuerpo. Segundo, que en la naturaleza, jóvenes, existen jerarquías. Y además que los animales suelen ser son egoístas. Pensemos en una comunidad de leones. Pongo este ejemplo porque los hemos visto en documentales y más. En los leones, en una comunidad de leones, ¿todos son iguales? No, existe un león alfa, ¿no? Que es el que está con todas las hembras. Si un león joven se cansa de ser un solterón, se enfrenta a muerte con este león por las hembras. Si este nuevo león jovenzuelo derrota al león alfa, lo expulsa. ¿Y qué hace con las, digamos, leonas que tienen cachorritos, o leoncitos diríamos ahora? Los mata. Entonces no hay nada de eso de que todos somos iguales. Para Nietzsche, la gran tontería de la modernidad, así lo llama, es creer que todos somos iguales. Para Nietzsche hay individuos que son mejores que otros, y son estos individuos los que deben imponerse, y además son estos individuos los que deben perpetuarse en la especie. ¿Qué nos dice Darwin? Dice Nietzsche, selección natural. ¿Quiénes deben perpetuarse en la especie? Los individuos mejores. Pero el cristianismo no dice que todos somos iguales, o sea que se perpetúen los fuertes y los débiles. Por eso Nietzsche dice, es una frase creo que muy dura contra el cristianismo, el primer principio de la moral del amo es la muerte a los débiles, y hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad. O sea, Nietzsche cree en la fortaleza, Nietzsche cree en la jerarquía. Claro, el problema con Nietzsche es que Nietzsche también parece hablar de superioridad de razas, y para Nietzsche la raza blanca era superior a otras razas. Por eso Hitler se basó mucho en Nietzsche. Claro, aunque Nietzsche no creía en la superioridad de la raza alemana sobre otras razas, sino creía en la superioridad de la raza blanca sobre otras razas, ¿no? Y Nietzsche también, para terminar esta idea, creía que los animales eran
Nada de compasión cristiana, decía Nietzsche. El más fuerte debe imponerse. Entonces, por esta suerte de reconstrucción de los argumentos que he hecho, podemos decir que la crítica esencial de Nietzsche al cristianismo es que el cristianismo es una religión antinatural, porque va en contra de mis instintos naturales. Por eso Nietzsche dice que el cristianismo le declara la guerra a la vida. Los cristianos son unos resentidos contra la vida porque niegan sus instintos vitales. Vamos a escribir esto. Acá está el cristianismo. Y acá está la naturaleza, los instintos vitales. Y el problema, recuerden, con el cristianismo es que le declara la guerra a la vida. El cristianismo, para Nietzsche, es una religión antinatural. Es una religión antinatural. Entonces, profesor, ¿qué debemos hacer? Como las cosas están de cabeza, dice Nietzsche, porque la moral que es impuesto es la moral cristiana, la de los débiles, la de los fracasados, la de los inferiores. Todos estos argumentos los utiliza Nietzsche, yo solamente los estoy recreando. Nietzsche dice que hay que darle la vuelta a la moral, y eso es lo que él llama transmutación de todos los valores. Debemos ir de los valores de los resentidos contra la vida a los que aman la vida, los que niegan sus instintos a quienes aman sus instintos. Sin embargo, para Nietzsche hay que ser un buen arquero, ¿no?, en el sentido de lanzar una flecha y darle en el corazón al cristianismo. Y para eso tenemos que aceptar la muerte de Dios, porque Dios ha muerto. Ahora, lo que me parece muy interesante de Nietzsche, y además da cuenta de su perspicacia, es que Nietzsche aceptaba que no todos estaban preparados para asumir la existencia de Dios. Hay gente, dice Nietzsche, que no podría vivir con esta verdad. Solamente un pequeño grupo de seres humanos va a poder asumir esta verdad, va a resurgir de las cenizas del hombre, dice Nietzsche en Así habló Zaratustra. Y este pequeño grupo de hombres son lo que Nietzsche llama en alemán los Übermensch, que en correcta traducción es el superhombre, ¿no? El superhombre o los superhombres son las personas que pueden vivir con aquella verdad tan dura de que Dios no existe. ¿Y esa verdad es dura? Sí, porque quien cree en Dios, su vida tiene sentido, dice Nietzsche. Supongamos que yo creo en Dios, sé de dónde he venido, sé qué debo hacer acá y sé a dónde voy a ir en función de mis actos. Pero ¿qué pasa si yo asumo la muerte de Dios? Soy ateo, no sé de dónde he venido, no sé qué debo hacer acá y no sé si hay una vida después de la muerte. Por eso Nietzsche dice que no todos están preparados para eso, ¿no? Redondeando la idea, podríamos decir que para Nietzsche un superhombre debe cumplir con dos características. Va a realizar la transmutación de todos los valores y va a aceptar la muerte de Dios. Y va a aceptar sus instintos, no los va a reprimir. O sea, el superhombre va a estar del lado de la moral del sé del Señor. Entonces, esto que puse acá lo vamos a llamar transmutación, mutación de los valores. Pero para eso debemos aceptar la muerte de Dios. Dios ha muerto. Pero quien va a aceptar esta verdad es el superhombre. Ahora uno de ustedes se podría preguntar, profesor, ya, pero ¿qué significa en realidad la frase Dios ha muerto? Lo que dice Nietzsche es que esa frase Dios ha muerto significa que los valores metafísicos, esos valores que nos da Dios, que no son terrenales, sino que vienen de un más allá, deben abolirse y debemos guiarnos en la vida con los valores terrenales, los valores que amen el cuerpo, no que lo repriman, que acepten que existen diferencias, existen individuos que son mejores que otros, no que nos digan que todos somos iguales, ¿no? Entonces Dios ha muerto significa eso, ¿no? Incluso hay una anécdota bastante conocida. Se dice que Nietzsche escribió en la catedral de su pueblo la frase Dios ha muerto. Imagínense ustedes, un cura sale temprano a barrer, no sé, y ve esa frase, Dios ha muerto, firma Nietzsche. Dicen que le devolvieron esta mala broma a Nietzsche, porque cuando él murió pusieron
en, digamos, su cajón la frase Nietzsche muerto, firma Dios, ¿no? O sea, como que devolviéndole esta mala broma, ¿no? Sin lugar a dudas, Nietzsche es un pensador bastante irreverente, bastante soberbio también. Nietzsche tiene un libro que se llama Ecce Homo. Ese libro, que es un resumen de las ideas de Nietzsche, tiene capítulos con este título: ¿Por qué soy tan sabio? Capítulo 2, ¿por qué escribo tan buenos libros? Y capítulo 4, ¿por qué soy un destino? Y Nietzsche dice, y comienza ese capítulo 4 diciendo: yo soy un destino porque yo he demostrado que lo que se creía que era una verdad es una mentira. Está haciendo referencia al cristianismo sin lugar a dudas. Teniendo en claro todas las ideas de estos 4 pensadores, ahora sí tenemos muchas o mejores herramientas para resolver las preguntas de esta semana. Muy bien, jóvenes, entonces una vez que tenemos claro las ideas fundamentales de estos 4 y apasionantes filósofos, tenemos mejores herramientas para enfrentarnos a las preguntas que nos plantean en su separata. Pregunta número 1. En relación con la filosofía de Nietzsche, marca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Significa una perspectiva pesimista acerca de la existencia? Eso es falso. ¿Y por qué eso es falso, profesor? Porque Nietzsche decía que hay que amar la vida. Esto lo llamaba amor fati, el amor al destino, el amor a lo que nos ha tocado vivir. Hay que amar la vida, decía Nietzsche. Más bien, el que no ama la vida es el cristiano, porque para pensando más en la otra vida que en esta vida. Nada que ver, decía Nietzsche. Hay que amar la vida porque es una. Así que eso no es una perspectiva pesimista, para nada. 2. Propone una demostración científica de la muerte de Dios. La filosofía no es una ciencia, ¿no? O sea, demostración científica, eso ni siquiera existe ahora, ¿no? Demostrar científicamente, si la ciencia se basa en experiencia y que nosotros sepamos, no hay experiencia de Dios. ¿Cómo podríamos demostrar científicamente eso? Falso. 3. ¿Representa una crítica categórica a la filosofía platónica? Sí, porque Platón, recordemos, privilegia el alma sobre el cuerpo. Para Nietzsche, eso es un error fundamental. ¿Defiende la necesidad de una transvaloración de todos los valores? Claro, una transmutación de los valores, de los resentidos contra la vida de los cristianos a quienes aman la vida. En vista de esto, la alternativa correcta es la clave A. 2 falsos, 2 verdaderos. 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto en relación con la filosofía de Hegel? ¿Concibió el desarrollo de la historia como regulado por la contingencia y el azar? La historia es necesaria para Hegel, porque eso nos dice la dialéctica. No puede ser la A. B. ¿Tuvo como sus fundamentos una perspectiva marcadamente materialista? No, Hegel es idealista. C. ¿Planteó la realización progresiva de la libertad en el proceso histórico? Eso les comenté, fue una pregunta de examen de admisión. La historia es el despliegue de la idea de la libertad, por eso es la clave de esta pregunta. Pregunta número 3. La filosofía de Nietzsche planteó la teoría del eterno retorno, que supone la idea de que todos los hechos que hemos vivido durante nuestra existencia se repiten una y otra vez. De lo anterior se deduce que la filosofía de Nietzsche se caracteriza por... Nietzsche, como vamos a ver más adelante, se dice que es el abuelo del posmodernismo. En Nietzsche ya hay actitudes posmodernas. ¿Por qué? Porque la modernidad, por ejemplo, Hegel, Marx y Comte, creían en un progreso, cada uno a su manera, claro está. Para Hegel el progreso implicaba el desarrollo de la idea de libertad, para Marx significaba la lucha de clases, abolición de las clases sociales, y para Comte significaba que la ciencia triunfe. Nietzsche no cree en esto del progreso, porque él cree que la historia es un eterno retorno, o sea, las cosas que elijas se repetirán, eterno retorno. De eso, ¿qué se deduce? Es la pregunta. ¿Estar en contra de las teorías que niegan la existencia de Dios? Más bien está a favor. ¿Representar y ensalzar los valores de la piedad y sumisión? O sea, ¿Nietzsche es un cristiano? No, Nietzsche critica el cristianismo. ¿Destacar la fundamentación religiosa? ¿Nietzsche es cristiano? No. ¿Concebir la moral del esclavo como superior a la del amo? Ni a balas, como se dice. Porque Nietzsche critica el cristianismo, jóvenes. La E. ¿Rechazar la idea de una historia que marcha hacia el progreso? Eso distingue a Nietzsche de los autores modernos. Para Sofía, es deplorable que en pleno siglo XXI todavía existan personas que expliquen los fenómenos de la realidad sobre la base de supersticiones y creencias religiosas.
Este puede ser, por ejemplo, así como está enunciado, puede ser Comte o puede ser Nietzsche. Vamos a ver cuál es. Continuemos. Asimismo, considera que la existencia del Estado no solamente resulta indispensable para garantizar la seguridad, sino que también debe ser fundamental para llevar a cabo una reforma en la educación que aleje a los individuos precisamente de todas las formas de ignorancia, pues solamente de esta manera es que se consigue el progreso. ¿Qué filósofo critica la religión como un estadio previo del estadio fundamental y habla del orden y del progreso? Augusto Comte. Por ende, la clave es la alternativa A. Mientras que para Comte el conocimiento solo puede tener un carácter, para Hegel es del carácter, para Hegel el conocimiento es de carácter absoluto. Y para Comte es relativo, está como una de las características en su boletín. El único principio absoluto, dice Comte, es que todo es relativo, ¿no? Muy bien, entonces la clave que enuncia esto sería la alternativa D. La pregunta número 6 dice lo siguiente, jóvenes. Nietzsche ha pasado a la historia de la filosofía, entre otras razones, porque emprendió una crítica radical al cristianismo, correcto. Ahora bien, esta forma de religiosidad, o sea, el cristianismo, ¿por qué le resultaba problemáticamente a Nietzsche? Nos está, interrogando la pregunta. Porque despreciaba la realidad mundana. En efecto, jóvenes, el problema del cristianismo para Nietzsche es que creía que esta no era nuestra verdadera vida, sino la vida que nos espera en el paraíso. Y por eso reprime todos los instintos y asuntos corporales. ¿Por qué no podría ser la B, profesor? El cristianismo concibe científicamente un Dios, o sea, ¿por eso Nietzsche critica el cristianismo? No. El cristianismo le resulta criticable a Nietzsche porque se fundaba en una tabla de valores, o sea, esta forma de religiosidad a Nietzsche, o sea, el cristianismo le resulta criticable porque se funda en una tabla de valores. O sea, el problema no es que tenga una tabla de valores, porque Nietzsche también propone una tabla de valores, que ame el cuerpo, que ame los instintos. El problema es no la tabla de valores a secas, sino la tabla de valores que tiene, la jerarquía que hace del alma sobre el cuerpo, de la otra vida sobre esta vida, el santo, el profano, ¿no? Muy bien. D. Rechazó la trascendencia humana, más bien el cristianismo propone eso. Y Nietzsche criticó el ascetismo del superhombre. Esto sí es muy contradictorio, porque primero que el superhombre no es asceta. Asceta es el que niega los instintos corporales. Nietzsche dice que el superhombre va a amar sus instintos y no se va a sentir mal por ello. Por eso la alternativa correcta es la clave A. Considerando los aspectos fundamentales de la filosofía hegeliana, es posible inferir que ésta representó A. El rechazo del factor histórico. Si él señalaba que la libertad se daba en la historia, no puede rechazar eso. B. Un giro de perspectiva empirista. Bueno, Hegel es idealista, ¿no? Y desde luego tiene más afinidades con Descartes que con el empirismo. C. Una crítica a la filosofía kantiana. Desde luego que sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Hegel critica la filosofía kantiana? Porque recordemos que Kant consideraba que no podíamos conocer la realidad de manera absoluta. Conocíamos el fenómeno, mas no el nómeno. Pero Hegel nos dice que el conocimiento es absoluto. ¿Qué es absoluto? Conoces la realidad como es. No es que conoces la apariencia, conoces toda la realidad, ¿no? En ese sentido, la alternativa es la C. ¿Por qué no la D, profesor? Bueno, porque Hegel es idealista, jóvenes, y el materialismo es lo contrario. ¿Un retorno a la filosofía lockeana? No, Hegel se basa más, hemos dicho, en Descartes que en Locke. Y finalmente, la pregunta número 8 dice, acerca de la filosofía de Comte, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Tiene como fundamento la idea de progreso, orden y progreso que nos va a dar la ciencia. Destacó el fin utilitario de las ciencias naturales. Comte dice que el fin de la ciencia es el bienestar de la humanidad. Eso se prueba en su frase, saber para prever. 3. Guarda una estrecha relación con el cartesianismo. Comte está más influenciado del empirismo, porque el empirismo va a ser conocimiento en la experiencia. Representó una perspectiva idealista absoluta, eso es Hegel. Y además que Comte ni es idealista, ¿no? Revalora la experiencia, y peor absoluto, no creía que podíamos conocer toda la realidad.
la ciencia, el positivismo es relativista. Falso. Por ello, la alternativa correcta es la clave B. Muy bien, jóvenes, hemos visto los pensamientos de 4 grandes filósofos que a su manera están desarrollando ideas claves de la modernidad, pero también algunos, como Marx, como Nietzsche, están criticando, ¿no? Estas ideas de estos filósofos les deben servir para que ustedes piensen las mismas cuestiones que hasta ahora, por ejemplo, siguen conmoviendo a la humanidad, ¿no? Seguimos viendo pobreza, seguimos viendo desigualdad, seguimos viendo que algunos tienen mucho y otros tienen muy poco. En ese sentido, la filosofía de Marx, por ejemplo, sigue despertando mucha admiración en la gente universitaria en nuestros días, y por eso es necesario que ustedes conozcan las ideas de estos grandes pensadores. Nos vemos la siguiente semana.